Artık beni dinlemeni istiyorum Zeynep. Eskiden insanlara kaç yaşındasın yerine yaşamın kaç kez çiçeklendi diye sorulurmuş. Ben de bundan sonraki ömrümün seninle çiçeklenmesini istiyorum Zeynep. Toprağım senin sevgin, güneşim senin şu gözlerin olsun istiyorum. Beni ay ışığından mahrum etme daha fazla. Hola amigos. Estamos con vosotros con el nuevo episodio de Windy Hill. Hoy Zeynep vuelve a enfrentarse a tiempos difíciles. Mientras Songül y Goze continúan con sus juegos sucios, Halil nunca deja en paz a Zeynep. Vamos, entremos en detalles. Mientras tanto, no olvides darle me gusta y comentar. Zeynep está elaborando un plan de negociación para Serdar Bey. Gulan dijo que era muy desinteresado. Esto no era algo que Goze y Songül quisieran oír. Eren intenta hablar con Selma pero no encuentra la oportunidad. Eren no pudo decir una vez más lo que quería decirle a Selma. Selma pospuso esta conversación un poco más fingiendo que se desmayaba. Zeynep se ocupa de su trabajo por un lado, de Halil por el otro y de la existencia de Songül por el otro. Sin embargo, hablar de este tema hace que Zeynep se sienta incómoda. Goze aprovechará esta oportunidad para intentar sabotear su trabajo. Zeynep notó que su perfume estaba desapareciendo. Halil dijo que deberías hacer el mismo aroma otra vez. Porque este olor significa tú, dijo. Goze entró en la habitación. Huele muy bien aquí, dijo. ¿Este es tu perfume?, dijo. Lo dejó caer al suelo. Goze quiso una vez más sabotear este asunto. Goze intentará que Zeynep cuide a Songül. Y Halil dijo, yo me cuidaré solo. Mientras Songül hablaba con Goze, Gulan entró en la habitación. Entraron en pánico. Le preguntaron, Gulan, ¿cuándo llegaste? Gulan dijo que acabo de llegar. La señora Zumrud dijo que quería verte. Gulan preguntó por qué no aceptaste al fisioterapeuta. Zeynep está pasando apuros ahora. Mientras Halil hablaba con Hakan, entró Goze. Goze le dijo a Halil que quería hacer algo por Yeşilpınar. En el fondo dijo, haré cualquier cosa para estar contigo. Por otro lado, Songül intenta por todos los medios aplastar a Zeynep. Mientras intentaba obligarlo a hacer los ejercicios, le dijo que primero se limpiara las manos con una toalla húmeda. Luego empezó a hacer los movimientos. Songül presiona a Zeynep con su comportamiento caprichoso. Le dijo a Zeynep, intentaré limpiar tu conciencia. Merve llegó a Songül. Zeynep dijo que tenía trabajo que hacer. Merve dijo que no te preocupes. Songül, este hombre no puede mirarme. Este no puede cuidarse solo. Él dijo, no me dejes con él. Merve dijo, prometo que no te obligaré. Zeynep fue a su habitación. En ese momento, Goze entró en la habitación. Dijo que estás muy ocupado. Me gustaría ayudarte. Él dijo, si quieres, puedo ir a la reunión en tu lugar. Zeynep dijo, yo me encargaré de ello. Goze vino a Songül y sacó a Merve. Él regañó a Songül. Él preguntó por qué enviaste a Zeynep. Luego Zeynep habló conmigo. No acepto esto, dijo. Goze echó agua sobre Songül. Dijo, llama a Zeynep y deja que te lave. No vayas a esa entrevista de trabajo. Dijo, quiero pasar más tiempo con Halil. Eren se reunió con el médico. Señorita Kimet, usted le contó a Eren sobre la herencia. Por eso la niña se desmayó, ¿no? Dijo. Eren dijo que no volvería a hablar con Selma durante su embarazo. Si algo le pasa al bebé, nunca me lo perdonaré. Cuando Selma escuchó esta conversación, dijo, ¿es el bebé lo único que te importa? Se dijo que me sentí deshonrado por culpa de Songül Goze. Songül llamó a Zeynep. Él le pidió que se purificara. Dijo que nadie se enterará de esto. Zeynep dijo que no se lo diría a nadie. Él lo prometió. Él lo limpió. Estaba tomando café con Halil Gulan. Halil miró el reloj. Tiene una reunión con el señor Ace. Llegará tarde. Zeynep acostó a Songül. Merve entró cuando Zeynep salía de la habitación. Trae el secador de pelo. Vamos a secar el cabello de la señora Songül, dijo. Merve dijo que se secaría el cabello y lo secaría con secador. Halil entró en la habitación y dijo que tenía que irse inmediatamente. Cuando Halil dijo esto, Zeynep salió de la habitación. Halil dijo, prepárate ahora, te estoy esperando en el auto. Cuando vio que su plan favorito había sido frustrado, se enojó mucho. Selma entendió mal lo que estaba pasando. Ella rezó para que Eren no la abandonara. Valioso vio su estado de preocupación. Él dijo que no te ves bien. Valor dijo vamos a un médico. Tulay, ¿dónde está tu marido? ¿Por qué sigue trabajando?
Él dijo que no necesitas dinero. Dijo que no dejaría a su amigo solo por dinero valioso. Selma me dejará, dijo. Habló sobre el proyecto del perfume con Alil Cemil. Mientras Kimet hablaba por teléfono, Selma entendió todo mal. Pero mientras tanto Kimet dijo, mi hijo ama mucho a su esposa. Alil le preparó nuevas sorpresas a Zeynep. Lo llevó hasta un árbol joven. Dijo, quiero tener muchas plántulas en nuestro jardín. Yo también lo haría sola. Pero me da un tipo de placer diferente estar contigo, dijo. Alil dijo que no usemos más guantes. Todo lo que toca tu mano se vuelve hermoso, dijo. Cuando Selma fue a su habitación, comenzó a llorar. Así que no escuchó esa última frase. Selma comenzó a imaginar muchas cosas en su mente. ¿Si me deja cuando nazca su bebé? ¿Y si él quiere alejarte de mí? Ya no huiré más. Voy a hablar. Nunca permitiré que te aleje de mí, dijo. El señor Serdar viene. Zeynep pone los documentos sobre la mesa. Luego todo el mundo se dispersa hacia algún lugar. Goze fue al barbero Songul con los documentos. Su propósito le molestaba. Goze señala a Songul y le pide que vierta el agua. Serdar Bey quería verte, dijo. Songul dijo que estaba bien. Le pidió a Zeynep que ordenara la habitación. Alil y Serdar se dirigieron hacia la habitación. Felicitó a Goze Serdar por la inauguración de la fábrica. Goze le dijo a Serdar que no podría seguir el ritmo del trabajo de Zeynep. Puedes asignarme para apoyarlo. Así puedo ayudarlos. Le pide a Zeynep jugo de fruta. Luego vertió sobre él el documento firmado. Songul se disculpa. Serdar es muy comprensivo con aquellos que están en problemas. A Goze también le gustó esto. Zeynep dijo, déjame cambiarme de ropa. Serdar preguntó, ¿hay algo que pueda hacer por usted? Songul le dio las gracias. Zeynep se enoja mucho. Dijo, no puedo poner a Alil en una situación difícil con Serdar Bey. Zeynep llama nuevamente al señor Ozer para conseguir la firma. Pero no puede alcanzarlo. Goze intentó aprovechar esta situación a su favor. Habló con Serdar Bey y dijo que lo sucedido fue difícil para Zeynep. Alil llevó a Serdar Bey al taller. Selma había llorado. Eren se dio cuenta de esto. Eren intentó comprender qué estaba pasando. Selma dijo, entonces ibas a casarte con esa mujer por dinero, ¿verdad? No me mires a los ojos y mientas más. Él dijo, lo sé todo. Eren dijo, deja de ser ridículo y escúchame. Mi tía Eren me pidió que me casara con su niñera. ¿Pero cómo crees que voy a aceptar esto? Dijo. Gulan da instrucciones a Arzu en la cocina. Zeynep llega a la cocina. Él dijo, ¿necesitas ayuda? Gulan dijo que no. Entonces Zeynep preguntó a Gulan sobre Alil. Se enteró que estaba en el taller. Él dijo, déjame ir a comprobarlo. Eren le contó a Selma lo sucedido. No te dije nada porque pensé que te molestarías. Selma dijo que había entendido mal. Se disculpó con Eren. Eren le pidió a Selma que hablara. Él dijo, no pienses en la deuda. Él dijo, cuida a nuestro bebé. Dijo que eso era suficiente para mí. Selma, devolveremos la cuna. Dijo que la deuda se pagará de alguna manera. Eren dijo, deseo que la cuna permanezca. Selma dijo, me gustó más lo que hiciste. Eren dijo que no te cambiaría por nada del mundo. Zeynep vino al taller. Justo cuando estaba a punto de entrar, vio a Serdar Bey hablando con él. El señor Serdar dijo que es muy difícil realizar dos tareas al mismo tiempo. Tiene que renunciar a uno de estos dos trabajos. ¿Qué opinas, Alil? Dijo. Zeynep se dijo a sí misma, él no me dejará. Él pensó. Él dijo que confiaría en mí. Nos vemos en el próximo vídeo con nuevas teorías, mucha intriga y escenas emotivas. Televisión, sigue con la serie y mantente emocionado. Mano saludando a Dios.